Bienvenidos de nueva cuenta. Entonces, en la clase pasada estábamos platicando hacia el final acerca de las derivaciones sucesivas, incluso de la cuarta derivada. Sin embargo, con un pequeño descuido ya no noté que el tiempo se me acababa. Entonces vamos a retomar esta situación de las derivadas sucesivas, y tenemos lo siguiente. El proceso de derivación, tal y como te comentaba, puede continuar dependiendo de la naturaleza de f de x. Es decir, va a haber funciones como por ejemplo la función seno o la función coseno, que todas puedes derivar un número infinito de veces debido a su naturaleza, que se van alternando tanto en signos como entre seno y coseno. Algunas otras funciones, como las funciones de tipo polinomial, tarde o temprano vas a llegar a un punto en el que la derivada va a ser igual a 0. Entonces es posible continuar con el proceso de derivación y obtener, por ejemplo, una cuarta derivada, que estamos denotando aquí como f cuatriprima, aunque también recuerdo notaciones en las que, por ejemplo, se utilizaban números, vamos a ponerlo aquí, números griegos para indicar que se trataba, por ejemplo, de la cuarta derivada o de la quinta derivada. Aunque también es muy usual, por ejemplo, el libro de Stuart lo maneja así, denotar la derivada cuarta de la siguiente forma. Ponemos f, un paréntesis y un 4, indicando que es la cuarta derivada. Aunque claro, en este caso hay que tener muy presente el contexto, ¿no? Si se trata de derivadas sucesivas, va a ser claro que se trata de la cuarta derivada. Y en general, la enésima derivada de f de x se va a denotar como fn. Aunque repito, en algunos otros espacios hemos visto que se utilizan números griegos. Aunque también podemos usar números arábigos, si es que no me equivoco. Tengo entendido que en realidad vienen de la India. Bueno, y esta enésima derivada se va a tener derivando f de x n veces. Por ejemplo, quiero la tercera derivada, derivo una vez, derivo una segunda vez, derivo una tercera vez. Y así en general. Entonces, si y es igual a f de x, yn, entendiéndose no como y elevado a la n, sino como la enésima derivada, se va a representar así: y a la n, f paréntesis a la n, poniendo entre paréntesis la x, que indica que es una función de x, o yo optaría, si el contexto no es muy claro, utilizar esta notación de la enésima derivada. Claro, todo depende del contexto y cómo sea más cómodo para ti. Pero en esta notación que vemos aquí no hay duda de que se trata de la enésima derivada. Bueno, ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos lo siguiente: encuentre las 5 primeras derivadas de, tenemos dos funciones, una polinomial y una función de tipo trigonométrica, función seno de x. Entonces vamos por el primero. Empecemos. Vamos entonces a copiar, control C, control V, y vamos, como es polinomial, vamos a ir resolviendo con relativa facilidad, ¿de acuerdo? Empezamos por f' de x, que sería la primera derivada, va a ser igual a 5 veces x a la 4 menos 3 por 2 por x más 1. Simplificamos, me da 5x cuarta menos 6x más 1. Muy bien, vámonos con la siguiente, f di prima. ¿Quién va a ser f di prima? Pues f di prima va a ser la derivada de esta expresión, que corresponde a 5 por 4x al cubo, menos, aquí se simplifica, me da 6 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0, y esto me da 20, x al cubo, menos 6. Vamos entonces por la siguiente derivada, la tercera derivada, f' de x, y vamos a derivar esta expresión. Me va a dar entonces 20 por 3x cuadrada menos la derivada de 6, que corresponde a 0. Simplificando, esto da 60x al cuadrado. Muy bien, vamos entonces con f cuarta. Ponemos f4 de x, vamos a ver la notación así como la maneja el libro de Stuart, ¿no? Y ponemos la otra con una especie de supraíndice, pero utilizando letras griegas. Entonces esto me va a dar 60 por 2 por x, es decir,
120x. Vámonos con la que sigue, ahora sí, la quinta derivada, que es la que nos están pidiendo. Entonces utilizo ambas notaciones. Y esta va a corresponder entonces a derivar la función anterior, 120x, ¿no? Entonces el resultado va a ser igual a 120 por la derivada de x respecto a x, que es igual a 1. Entonces esto finalmente me va a dar 120. Fíjate que aquí es curioso, si quisiéramos obtener una sexta derivada, esta sería igual a 0. Entonces si tú quieres obtener la derivada número 6 de esta función, ya sería igual a 0, y pues bueno, 0 es una constante y las siguientes derivadas posteriores, aunque ya no tendrá mucho sentido, bueno, depende de lo que estés haciendo. Por ejemplo, si tratas de desarrollar polinomios de Taylor, pues ya no tendrá mucho sentido, porque sería la derivada de 120 respecto a x, pues es igual a 0, ¿no? Y de ahí la séptima, la octava, la novena, etcétera, etcétera, derivadas van a valer todas 0. Muy bien, entonces ya tenemos este ejemplo. Aprovechamos hasta para calcular la sexta derivada. Vámonos entonces con el siguiente inciso. Es una función trigonométrica, pero nota bien el argumento. Entonces, en este caso, el argumento no está dado únicamente por la función seno, sino más bien seno de a por x. Entonces vamos a tener que usar un poquito la regla de la cadena. Entonces comenzamos. F' de x, ¿a quién corresponde? Pues la primera derivada. Vamos a recordar nada más que la derivada del seno de u respecto a x, obviamente u es una función de x, es igual al coseno de u por u'. Entonces aquí aguas con ese detalle. De una vez yo creo que hay que incluirlo porque va a aparecer. Derivada del coseno de u respecto a x va a ser igual a menos seno de u por u', donde u es el argumento. Entonces para nuestro caso el argumento de nuestra función es ax. Entonces ya teniendo esto en mente, vamos a comenzar con la primera derivada. Primera derivada va a ser igual a la derivada del seno de ax respecto a x. Entonces simplemente tomamos nuestro teorema, ya habíamos demostrado previamente, y va a ser igual al coseno de u, que es igual a ax, por la derivada de ax respecto a x. Entonces aquí es fácil ver que esta derivada es igual a lo siguiente. Es igual al coseno de ax por a, que es una constante. Vamos a ponerle aquí a pertenece a los reales. Vamos a partir de que es distinta de 0, ¿no? Simplemente pertenece a los reales, pero es distinta de 0. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Esto multiplica la derivada de x respecto a x, que ya sabemos que es 1. Entonces finalmente este resultado es igual a por el coseno de ax. Entonces esa sería la primera derivada. Entonces f' de x es igual a por el coseno de ax. Muy bien, vámonos entonces por la segunda derivada. La segunda derivada va a corresponder a derivar la derivada anterior, a coseno de ax respecto a x, porque son derivadas sucesivas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La a es una constante que multiplica a la derivada del coseno de ax respecto a x. Entonces, derivada del coseno quedamos que era igual a menos, vamos a ver, menos coseno, menos seno, perdón, es igual a, esta es la constante, por menos seno de ax, en este caso por la derivada de ax respecto a x. Entonces, esta derivada de ax respecto a x va a ser igual a a. Entonces este resultado va a ser igual a lo siguiente: menos a por el seno de ax, aquí está, seno de ax, por esta derivada, la voy a poner en verde para que sea más fácil de ver para ti, que es la derivada de ax respecto a x. Entonces esto corresponde a por la derivada, porque es una constante, por la derivada de x respecto a x.
Sabemos que la derivada de x respecto a x es igual a 1, entonces esto queda como menos a por a, que es igual a menos a cuadrado seno de ax. Muy bien, entonces esa es la segunda derivada. Ahora vámonos entonces a la tercera derivada de f de x. ¿Y a qué va a corresponder? Pues va a corresponder a menos a cuadrada. Mejor vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a ponerlo a la derivada, lo pongo en rojo, respecto a x de la segunda derivada de f de prima, ¿no? Porque en esta ocasión estamos atendiendo la tercera derivada. Entonces eso va a corresponder a lo siguiente: la derivada respecto a x, aquí lo ponemos respecto a x, de esta expresión que está en pantalla, que es menos a cuadrada por el seno de ax. Muy bien, entonces como derivamos, primero sacamos la constante, es igual a menos a cuadrada por la derivada del seno de a la x respecto a x. Entonces esto es igual a menos a cuadrada, derivada del seno es coseno, el coseno de u en este caso, de ax, por la derivada de a la x respecto a x. Que ya hemos visto esta derivada que está aquí es igual simplemente a a. Entonces el resultado va a ser igual a menos a cuadrada por a es igual a menos a cúbica por el coseno de ax. Entonces esa es la tercera derivada. Vámonos entonces con la cuarta derivada de x. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la derivada respecto a x, disculpen, no es de x, es la derivada de f de x, y va a ser igual a la derivada respecto a x de, en este caso, la tercera derivada, ¿no? Aquí está la tercera derivada, la represento, y es igual a este resultado que está en pantalla. Entonces va a ser igual a, partiendo de lo que hemos aprendido, menos a al cubo, aquí está, menos a al cubo, por la derivada del coseno de ax respecto a x. ¿Por qué? Porque menos a al cubo es una constante, entonces sale de la derivada. ¿Y este resultado a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a lo siguiente: a menos a al cubo por derivada de coseno menos el seno de ax por, en este caso, la derivada de a la x respecto a x. Esta derivada, como ya habíamos visto anteriormente, es igual a a. Entonces el resultado va a ser igual a lo siguiente: menos por menos más a cúbica por a cuarta. A cuarta por el seno de ax. Entonces si te fijas, estamos usando la regla de la cadena, pero no son resultados muy complejos. Vamos a ver, hago una pequeña pausa aquí. Y por último, vámonos ahora sí con la quinta derivada, que es la que nos pedía, ¿no? Entonces te das cuenta que, a diferencia de el ejemplo polinomial, aquí no termina, aquí continúa y continúa prolongándose la posibilidad de seguir derivando la función. ¿Y qué es la quinta derivada? Pues es la derivada de la cuarta derivada, precisamente, respecto a x. Entonces, trabajando con el ejemplo que hemos estado atendiendo, esto corresponde a la derivada respecto a x de a la cuarta, aquí lo tenemos, por el seno de a la x. Entonces, ¿a qué es igual esta derivada? Va a ser igual a la cuarta, la constante, por la derivada del seno de a la x respecto a x. Esto es igual a la cuarta por derivada del seno, sabemos que es coseno de a la x, por la derivada del argumento. ¿Quién es el argumento? Ax respecto a x. Sabemos que esta derivada es igual a a. Entonces esto queda finalmente como a la cuarta por a, se convierte en a la 5, coseno de ax. Perfecto, entonces con esto, con este ejemplo, terminamos este ejercicio de obtener derivadas sucesivas. Por tu amable atención, muchas pero muchas gracias. En la siguiente videoclase estaremos revisando un ejemplo clásico de aplicación de las derivadas sucesivas.
por tu amable atención. Muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.